Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal Patrimonio Prudente. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, pues si hacemos un poco de memoria, en el anterior vídeo vimos cómo el ahorro era absolutamente necesario, pero no suficiente a efectos de proteger nuestro patrimonio. Como vimos en esta imagen, el hecho de haber ahorrado $1 en el año 1800 y haberlo mantenido indefinidamente hasta el día de hoy, prácticamente hubiese hecho desaparecer el poder de compra de ese dólar a un promedio anual de casi el 1,5% al año. Es decir, cada año que no inviertes y que simplemente guardas tu ahorro, eres más pobre. ¿De acuerdo? Entonces, para protegernos de la inflación, en este mismo gráfico ya se nos daban pues tres ideas, ¿no? Sobre tres activos de inversión sobre los cuales han batido a la inflación a largo plazo de una manera muy diferente entre ellos, ¿no? Hablábamos del oro, hablábamos de la renta fija y hablábamos de la renta variable. Entonces, vamos a comentar ahora, en este gráfico, qué tipo de activo de inversión funciona mejor en función de en dónde nos encontremos del ciclo económico. En este gráfico, por ejemplo, si partimos del momento en el que el mercado de acciones, la renta variable, está más alto, que suele coincidir con los momentos finales de un ciclo expansivo en la economía, conforme la economía se va contrayendo, empieza a ser el momento de los metales preciosos y muy en concreto, y más concretamente del oro, ¿vale? Conforme la recesión va avanzando, empieza a ser el momento de empezar a invertir en bonos, en renta fija de los gobiernos, ¿vale? Porque la gente empieza a refugiarse en lo que se considera más seguro, ¿de acuerdo? Y en el último momento de la contracción, justo cuando el mercado de acciones está en el momento más bajo, y es cuando empieza la recuperación económica, empieza a ser el mejor momento tanto para invertir en acciones, renta variable, como para empezar a invertir en real estate. Real estate, en este caso, significa inmobiliario en general, tanto aprovecharse de la revalorización del propio bien que estás comprando, como aprovechar el alquiler que te puede dar como ingreso el hecho de alquilarlo. Hacia la mitad de la recuperación, de la expansión económica, empiezan a brillar las commodities. ¿Qué entendemos como commodities? Pues el petróleo, el gas natural, la madera, el acero, todos aquellos elementos, productos que son absolutamente necesarios para la marcha económica normal de una sociedad, ¿vale? Y entonces la rueda vuelve a dar la vuelta, ¿vale? Volveríamos a llegar al pico máximo de la renta variable y volvería otra vez a funcionar esta rueda, ¿vale? Por tanto, como estáis viendo, ya en este gráfico nos están como proponiendo pues 5 grandes tipos de activos de inversión, que serían los metales preciosos, el oro, la renta fija, mayoritariamente bonos del Estado, pero bueno, también pueden ser bonos de empresas, y la renta variable en general, y más en concreto el sector de inmobiliario y el sector de commodities, de materias primas. Entonces, vamos a ver a través de una página web que os recomiendo muchísimo, que se llama Portfolio Visualizer, en la que se pueden hacer muchísimas cosas. Hoy vamos a ver una funcionalidad muy chula, en el que si os vais a la raíz de la página web y apretáis aquí en Fund Performance, ¿vale? En cómo ha funcionado un fondo de inversión, ¿vale? Entráis. Aquí podéis hacer búsquedas por ETF, por el nombre del fondo, incluso por algunas acciones, etcétera, ¿vale? Y, por ejemplo, os voy a poner ya uno de los que vamos a ver, ¿vale? Y simplemente dándole aquí a View Performance te da para todo el histórico, a ver, perdón, para todo el histórico que tiene Portfolio Visualizer sobre este fondo de inversión, que en este caso es desde el año 1980 hasta la actualidad, te da un montón de información, entre las cuales la más importante es
qué rentabilidad anual ha tenido durante todos estos años, con qué desviación estándar, es decir, cómo de estable ha sido esa rentabilidad anual, cuál ha sido el mejor año, cuál ha sido el peor año. Y una cosa que a mí me gusta mucho es saber cuál fue la máxima pérdida que experimentó este fondo de inversión, desde el anterior máximo que tuvo hasta el momento más bajo de alguna crisis que haya tenido. ¿De acuerdo? Y bueno, os hace una pequeña simulación de 10.000 euros al inicio de la vida de este fondo de inversión, que en este caso fue el año 1980, se hubiesen transformado en 80.000 euros al final, que estamos hablando de julio del año 2022. Y si os colocáis aquí encima, os lo ajusta a inflación, es decir, claro, durante todos estos años ha habido la inflación que ha tocado durante todos estos años, pues el propio programa te ajusta, te dice que los 80.000 euros que tú verías nominalmente tendrían el poder de compra de 21.890 del año 1980, el año en que empezó el estudio. Y que la rentabilidad anual que ha tenido este fondo, que ha sido el 5%, si le quitas el efecto de inflación de todos estos años, se queda en un 1,87. ¿De acuerdo? Es como si hubiese crecido un 1,87% el poder adquisitivo de tu patrimonio en el caso de que hubieses invertido en este fondo de inversión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de fondo de inversión para cada uno de los tipos de activo que os he ido comentando, ¿vale? El primero que os quiero enseñar es la renta variable, ¿vale? Para ello he buscado un fondo de inversión en Portfolio Visualizer del que tuviese mayor histórico hacia atrás, ¿vale? Para poder mostraros el máximo de tiempo posible, ¿de acuerdo? Entonces, si hubiésemos sido partícipes de este fondo de inversión desde el año 1970 hasta el año 2022, es decir, cuidado, que aquí ya tenemos 50 y tantos años de histórico, 10.000 euros iniciales del año 70 se hubiesen transformado en más de 1.200.000 dólares a finales de este año. Ajustado por inflación, ya no es tan bonito, pero bueno, siguen siendo 165.000 dólares de poder adquisitivo del año 1970, ¿vale? El fondo ha rendido a una rentabilidad anual del 9,78% de media, que quitándole el efecto de inflación es un 5,59% anual real de aumento de tu capacidad de compra año tras año. A esta rentabilidad hay que tener en cuenta pues, que no es lineal del todo. Como observáis, tiene sus picos, sus valles, sus grandes crisis, sus periodos bonitos de revalorización. Entonces hay una medida estadística que se llama Standard Deviation, que mide un poco cómo de lineal es la curva de rentabilidad, ¿vale? Cuanto más alto sea este valor, significa que más volátil es este activo de inversión a la hora de ofrecerte una rentabilidad anual. Y por último, para mí una de las métricas más importantes estadísticas es ver cuál fue el máximo drawdown, es decir, cuál fue la máxima caída desde el último máximo que tuvo este fondo de inversión, ¿vale? Entonces, este fondo de inversión en algún momento su historia tuvo que aguantar casi un 45% de retroceso respecto al momento en el que estuvo mejor, ¿vale? Si os ponéis aquí en la I de información, os dice cuándo fue ese retroceso, ¿vale? Y os dice que empezó en noviembre del 2007 y acabó en febrero del 2009, ¿vale? Todos ese año y medio estuvo continuamente bajando hasta que llegó a perder casi la mitad de su valor, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo que coincide con la gran crisis del año 2008. Y Portfolio Visualizer también tiene una cosa muy bonita, que es que si bajáis hacia abajo, además de poder ver cómo ha ido evolucionando la renta variable en estos 50 años, podéis ver una cosa que me gusta mucho, que es qué grandes drawdowns, qué grandes retrocesiones ha tenido el fondo a lo largo de toda su historia. Y estamos viendo que hay tres que destacan muchísimo. A mediados de los 70, la renta variable norteamericana perdió prácticamente el 40%. En la crisis del año 2000, que acabó su pico más, que empezó en el 2000, pero que el momento más duro fue a mediados del año 2002, perdió más del 40% de su valor. Y en la crisis del año 2008, que dio su momento más bajo en febrero del año 2009, acumuló un retroceso del menos 45% desde el momento en el que estaba mejor, ¿vale? Cuando ya se había recuperado de la crisis del 2000.
Y como curiosidad, pues por ejemplo, en el evento COVID, en febrero-marzo del año 2020, pues la renta variable retrocedió más de un 20% respecto de antes de que apareciese el COVID, ¿vale? Una cosa importante también que hay que dejar claro desde el principio es que todo esto se basa en datos mensuales. Es decir, esto es cómo evoluciona el fondo, pero no te fijas en su valor liquidativo cada día, sino solamente a finales de mes. Si estuviésemos viendo los drawdowns con toda la información diaria, bueno, los drawdowns todavía serían superiores, ¿vale? Porque durante el mes en el que a final de mes tiene la mayor caída, puede ser que algún día anterior al día del final de mes todavía la caída fuese un poco mayor. Pero para darnos una idea general ya nos vale, ¿vale? Es decir, podemos ver como la renta variable pues nos da, se acerca a un 6% anual real, es bastante volátil, tiene un 15% de volatilidad anual y tienes que estar preparado para sufrir drawdowns significativos, ¿vale? A cambio, tendrás un incremento interesante de tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces, igual que acabamos de ver un ejemplo de un fondo de inversión sobre renta variable, vamos a ver un ejemplo sobre un fondo de inversión de renta fija, el que tiene más histórico dentro de esta plataforma de Portfolio Visualizer, ¿vale? Que en este caso es este fondo de aquí, del cual hay información desde el año 71 hasta el día de hoy, que ha dado una rentabilidad nominal del 6,44% al año, real del 2,3%, ¿vale? Quitándole el efecto de inflación. Ya podéis ver cómo es muchísimo más lineal dicha rentabilidad anual que en el ejemplo de la renta variable, con lo cual es un tipo de activo que es mucho más sencillo de predecir cuánto te va a dar a lo largo del tiempo, ¿vale? Y una cosa que me gusta mucho de la renta fija y que ya veréis que es una de las cosas que hace que la incorpore en mi cartera de inversión es que los máximos drawdowns, los máximos retrocesos son pequeños. Es decir, es un activo de inversión que aguanta bastante bien el poder adquisitivo y el máximo valor que haya tenido antes. Si os dais cuenta y nos miramos cuáles han sido los máximos drawdowns de la historia, pues vuelve a repetirse el año 2008, en el año 1980 también tuvo un drawdown significativo de más del 12% y acabamos, o estamos, ya veremos cómo acaba el tema, de experimentar el segundo mayor drawdown de la historia de la renta fija. En estos 6 meses del año 2022 ha bajado casi un 12%. Vamos a ver ahora cómo ha evolucionado el oro, utilizando este fondo de inversión que invierte en oro. El oro ha dado un 5% nominal desde el año 80 hasta la actualidad, que ajustado por inflación es casi el 2%. Es un activo muy volátil, muy volátil. Veremos cómo esto, en lugar de una desventaja, va a ser una ventaja cuando lo combinemos con otros activos de inversión. Y tenéis que estar preparados para auténticos retrocesos de locura, como por ejemplo este 75%, del cual todavía no se ha recuperado, ¿vale? Y aquí también, si bajáis, veis los máximos drawdowns que ha tenido el oro como activo de inversión. Pasamos al real estate, al inmobiliario, del cual tenemos este fondo, que tenemos información desde el año 81 hasta hoy. Ha dado un 10% anual al año, que quitando inflación es casi un 7%. Es bastante volátil, del orden de la renta variable, y tiene drawdowns también muy significativos que suelen coincidir bastantes con los de la renta variable, ¿vale? Si bajáis abajo podéis ver que el máximo drawdown fue en la gran crisis del 2008, 2009, 2010, donde, bueno, todos los que ya tengamos una edad nos acordamos de qué es lo que pasó con el mercado inmobiliario. Y para finalizar, las materias primas. Aquí. Este fondo de inversión, tenemos información desde el año 70. Las materias primas han dado esta rentabilidad nominal, que ajustada a riesgo, que ajustada a inflación es el 5%. Son muy volátiles y también tienen drawdowns significativos. Por tanto, acabamos de ver cómo tenemos 5 posibilidades para invertir nuestro patrimonio que nos van a vencer a la inflación, pero tenemos que estar muy preparados para aguantar los drawdowns, las máximas pérdidas
temporada